Fascinantes señores de la guerra comandaron grandes y diversos ejércitos enfrentándose a enemigos en todo el mundo conocido, siendo los principales protagonistas en las guerras de sucesores. Pero esto no fue todo. A lo largo de esta época también se alzaron mujeres poderosas, cada una de ellas con una historia notable que contar. La más famosa de estas historias puede pertenecer a la audaz y ambiciosa Iliria Macedonia de nombre Sinane. Los fuertes pueblos guerreros conocidos como ilirios vivían al norte y al oeste de Macedonia, siendo uno de los principales oponentes de este país a lo largo de la antigüedad. Sin embargo, esta amenaza iliria fue más peligrosa hasta principios del siglo IV a.C. Las bandas de ilirios atemorizaban a Macedonia bajo el mando del temible caudillo Bardilis, rey de los Dárdanos, llevándose grandes cantidades de riquezas y tierras. En el año 359, el estado macedonio estaba al borde de la extinción como consecuencia de los numerosos ataques ilirios. Pero un año después, en el año 358, todo cambió cuando el nuevo rey de Macedonia, Filipo II, y su nuevo ejército reformado obtuvieron una victoria decisiva contra el veterano Bardilis, que pereció en batalla junto a 7,000 de sus hombres, sofocando con un solo golpe militar la amenaza iliria. A continuación, para atenuar las centenarias relaciones hostiles entre los dos reinos, Filipo unió las casas reales Iliria y Macedonia cuando se acordó que se casara con la princesa Iliria Audata, muy probablemente la nieta del recién fallecido Bardilis, de 90 años. Alrededor de un año después, Audata dio a luz una hija. Su nombre era Sinane. Lo fascinante de las mujeres ilirias del siglo IV a.C. es que se las educaba para la guerra. Desde pequeñas se les enseñaba a ser duras y a luchar junto a los hombres en la batalla cuando fuera necesario. Sinane no sería diferente. Desde temprana edad, Audata entrenó a su hija en el arte de la guerra, manteniéndose fiel a sus raíces ilirias. Cuando Sinane llegó a la mitad de su adolescencia, ya era conocida como una formidable princesa guerrera. Sinane acompañó a los soldados macedonios en campañas en las que demostró de primera mano su destreza militar en el campo de batalla. Pronto se extendieron por toda Macedonia historias legendarias sobre la princesa guerrera. En el año 336, el rey Filipo II de Macedonia fue asesinado y su hijo Alejandro, que luego sería Alejandro Magno, subió al trono. Una de las primeras acciones de Alejandro fue eliminar a los rivales que pretendían ocupar su trono. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Amintas, primo de Alejandro, que no había intentado hacerse con el poder tras la muerte de Filipo. Pero Amintas no era solo primo de Alejandro, sino también era el marido de Sinane. Así que una de las primeras cosas que hizo Alejandro al ascender al trono fue hacer viuda a Sinane, su hermanastra. Alejandro la vio como una valiosa pieza política que podía utilizar en sus juegos diplomáticos, un activo clave en una época en la que los matrimonios entre las casas reales eran fundamentales para asegurar alianzas fuertes y duraderas con los reinos vecinos. Así lo hizo Alejandro en el año 335 cuando casó a la intrépida Sinane con uno de sus reyes aliados más leales, un hombre llamado Langaro, líder de los agrianos. Sin embargo, Sinane no estaba contenta con ser peón en los juegos diplomáticos de Alejandro, y poco antes que se celebrara el matrimonio, Langaro tuvo una muerte muy misteriosa. Esto ha llevado a creer que Sinane estuvo involucrada en el inesperado final de Langaro, lo cual, dada su fuerte objeción al matrimonio, parece muy probable. Entre los años 335 y 323 no se tiene información respecto a Sinane. Se puede entender por qué. Casi todas las fuentes históricas tienden a centrarse en Alejandro Magno y su conquista del imperio persa, así como la marcha de sus ejércitos hacia la India. Pero a la muerte de este en Babilonia, Sinane vuelve a aparecer. Tras la muerte de Alejandro, y especialmente en el periodo inmediatamente posterior a su muerte, se produjo un caos absoluto. En resumen, hubo una gran disputa en Babilonia sobre quién debía gobernar entre los dos partidos rivales. Uno, encabezado por Pérdicas, el comandante de mayor rango en Babilonia, y el otro por Meleagro, un destacado oficial de infantería. Siguieron los desacuerdos, estallaron los enfrentamientos y en un momento dado, la guerra civil parecía inevitable. Pero los ánimos se fueron enfriando temporalmente y finalmente se llegó a un compromiso cuando los macedonios coronaron a un hombre llamado Arrideo que se convertiría en Filipo III. Arrideo era el hermanastro de Alejandro Magno. A diferencia de Amintas, había sobrevivido al reinado de Alejandro porque éste no lo había considerado una amenaza potencial para su trono. Aunque no sabemos con certeza qué condición tenía, Arrideo era de mente simple. No podía tomar una decisión lógica por sí mismo y por tanto no podía gobernar sin ayuda. Por esta razón,
Alejandro nunca vio a Rideo como un rival para su trono. De hecho, parece que le gustaba tenerlo cerca. Alejandro llevó a su hermanastro a las campañas y también estaba en Babilonia cuando Alejandro murió. Al igual que Alejandro no había visto a Rideo como una amenaza, los generales en Babilonia, tras la muerte de Alejandro, pensaban lo mismo. Esto era especialmente cierto para Pérdicas, que se había convertido en guardián del imperio de Alejandro en Asia y principal consejero del imperio. Como guardián, Pérdicas era el hombre que ejercía el verdadero poder. Era el hombre que susurraba pensamientos e ideas al oído de Arrideo. Arrideo era rey solo de nombre, convirtiéndose en la marioneta de Pérdicas. Pero no solo Pérdicas y los generales de Babilonia se dieron cuenta que podían utilizar la incapacidad mental del monarca para su beneficio. La noticia de la coronación de Arrideo pronto llegó a Macedonia, y Sinane, cuando se enteró de la noticia, también percibió la oportunidad de tomar el poder. Sin perder tiempo, Sinane puso en marcha su plan. Por aquel entonces, Sinane tenía una hija de 15 años llamada Adea, fruto de su matrimonio con Amintas, y tomó la decisión de que, como no había una reina macedonia en ese momento, Sinane propuso que su hija se comprometiera con Filipo Arrideo. La idea de Sinane era muy simple. Si Adea se convertía en la esposa de Arrideo, sería la persona más cercana al rey, y en consecuencia ejercería gran control sobre él. Adea desplazaría a Pérdicas como influencia clave sobre Filipo. Ella sería la que le susurraría pensamientos e ideas al oído. Pero el poder no se detendría en Adea. A su vez, Sinane sería la que le susurraría pensamientos e ideas al oído de Adea. Así, con esta interesante cadena de personas influyentes entre las sombras, Sinane estaría en la cima de la influencia. Y lo mejor era que si Adea diera a luz un hijo, Sinane y Adea ascenderían aún más, convirtiéndose en la abuela y la madre del siguiente rey en la línea de sucesión al trono. Ese era el plan de Sinane, para convertirse en la persona más poderosa del imperio de Alejandro. Sinane contaba con una gran influencia para lograr su juego de poder, su vínculo directo con el gran Alejandro. Los macedonios consideraban a Alejandro como una figura semidivina, un hombre que había tomado un asiento entre los dioses tan pronto había exhalado su último aliento. Tener un vínculo directo con esta figura sobrehumana era muy positivo para Sinane, y lo utilizó con eficacia, hasta el punto de que pronto reunió un pequeño ejército de macedonios para apoyar su empresa. Con estos hombres contratados, Sinane inició la marcha hacia Babilonia para poner a Adea en el trono por la fuerza. Tras derrotar con contundencia una pequeña fuerza enviada por Antípatro, Sinane y su séquito cruzaron el Helesponto hacia Asia y continuaron hacia Babilonia. Cuando Pérdicas y los otros generales de Babilonia se enteraron de que Sinane marchaba hacia ellos con un ejército, no estaban para nada contentos. Veían a Sinane como una amenaza directa hacia su recién adquirido poder. Por tanto, había que detenerla. No podían permitir que llegara a Babilonia e influyera en más soldados macedonios. Pérdicas actuó. Envió a su hermano Alcetas que tomara el mando del ejército en Babilonia y detuviera a Sinane en su camino. Alcetas obedeció y dirigió el ejército desde Babilonia para detener a la princesa guerrera. Sinane y Alcetas se encontraron en algún lugar del lado asiático del Helesponto. Sinane y Alcetas se reunieron a la vista de ambos ejércitos. Años atrás, estos líderes habían sido amigos, habían sido compañeros muy cercanos en la corte macedonia, siendo ambos de una edad similar y habiendo crecido al mismo tiempo. Sin embargo, esta amistad hacía tiempo que se había deteriorado. En cuanto Sinane vio a Alcetas, su antiguo amigo, interponiéndose en su camino con un ejército, comenzó a reprenderle sin cesar a la vista de todos. Sin embargo, cuando Sinane se encontraba en medio de su discurso, Alcetas decidió que ya había tenido suficiente. Casi con toda seguridad y actuando por orden de Pérdicas, sacó su espada y mató a Sinane, la cual cayó al suelo muerta al instante. Alcetas esperaba que esto hubiera acabado con el juego de poder de Sinane y que el ejército enemigo se hubiera unido simplemente a sus filas, pero no podía estar más equivocados. Cuando los soldados macedonios, incluidos los del ejército de Alcetas, vieron a Sinane caer al suelo sin vida, contemplaron con absoluto horror la brutalidad de las acciones de Alcetas, y este horror se transformó en una ira extrema. La razón era muy simple: el vínculo directo que tenía Sinane con Alejandro y la familia real macedonia, combinado con las historias legendarias sobre ella como princesa guerrera, significaba que la soldadesca macedonia sentía un gran respeto por Sinane. Muchos incluso la consideraban una heroína. ¿Cómo se atrevía Alcetas, un simple general, a matar a esta famosa figura que estaba directamente relacionada con el hombre que ahora creían que residía entre los dioses? Los soldados se enfurecieron,
tanto que obligaron a Alcetas a cumplir los deseos de Sinane. Exigieron que escoltaran a Dea a Babilonia y la casaran con Arrideo. Alcetas cedió, al igual que Pérticas, sabiendo perfectamente que su poder dependía del apoyo del ejército. El matrimonio siguió adelante y Adea se convirtió en una de las mujeres más poderosas del imperio, tomando el nombre de Eurídice. Durante los 5 años siguientes, Eurídice se convirtió en una de las principales protagonistas de las guerras de sucesores, siguiendo los pasos de su madre como mujer guerrera de carácter fuerte, un carácter que pronto la llevó a una rivalidad legendaria con otra de las mujeres más poderosas de la época, Olimpia, la madre de Alejandro. La guerra de sucesores fue una época dominada por los caudillos helenos, Pérticas, Ptolomeo, Seleuco, Antígono, Éumenes, por nombrar algunos. Pero entre todos estos poderosos comandantes también habían mujeres sorprendentes, increíblemente ambiciosas y poderosas. Sinane fue una de ellas, pero su historia brilla por encima de las demás. Su audacia, su fuerte carácter, su destreza militar, su carisma y el hecho de que, aunque pagó el precio más alto al tratar de lograrlo, su juego de poder tuvo éxito, al menos por un tiempo. Pero eso sería tema para otra historia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.